Hola a todos y bienvenidos a esta guía visual imprescindible para el examen de sistemas eléctricos del ATPL de helicópteros. Hoy vamos a hacer algo muy chulo. Vamos a sacar toda esa física densa de los libros y la vamos a meter directamente en la cabina de vuelo. Hay bastante información vital que procesar, así que venga, vamos al lío para decodificar estos sistemas eléctricos. A ver, imaginad un escenario operativo de alto riesgo en un helicóptero. Seguro que alguna vez os ha surgido esta pregunta. ¿Cómo diablos es posible accionar un interruptor diminuto ahí en la cabina para arrancar un motor que es una auténtica bestia y hacerlo sin que una corriente letal fría los controles y nos ponga en peligro a todos? Pues bien, la respuesta a esto reside en unas fuerzas invisibles increíbles. Para entender cómo funciona todo este tinglado, este es nuestro plan de ataque hoy. Primero, los fundamentos de los campos magnéticos. Segundo, veremos los imanes permanentes y los electroimanes. Tercero, hablaremos de los relés. Cuarto, los solenoides. Y, para rematar, el plato fuerte, la inducción electromagnética. Bueno, empezamos por el principio. Sección 1, fundamentos de los campos magnéticos. Básicamente, un imán es cualquier objeto ferromagnético capaz de producir un campo magnético. Pero lo que realmente nos interesa aquí son las líneas de fuerza direccionales, lo que llamamos flujo magnético. Ojito con esto para el examen porque es crucial recordar que por fuera estas líneas viajan estrictamente desde el polo norte hacia el polo sur. Luego por dentro cierran el bucle yendo de sur a norte. Es un circuito continuo. Ahora, para visualizar cuánta fuerza tiene ese campo, pensad en un mapa topográfico. Igual que cuando vemos curvas de nivel súper juntas en un mapa, sabemos que hay un terreno escarpado, con las líneas de flujo magnético pasa exactamente lo mismo. Si están dibujadas muy pegadas las unas a las otras, nos están indicando que ahí hay una densidad enorme y, por tanto, una fuerza magnética brutal. Y si queremos la prueba visual definitiva de este concepto del mapa topográfico, solo tenemos que esparcir unas cuantas limaduras de hierro alrededor de un imán. Al hacerlo, el material se alinea físicamente con el campo magnético de forma natural. Y ahí lo tenemos. Se revela el patrón exacto, demostrando esa concentración masiva de fuerza justo en los polos. Pasamos a la sección 2, imanes permanentes y electroimanes. Vamos a ver cómo la ingeniería aeronáutica coge estos campos magnéticos naturales y los doma para tareas de vuelo específicas. El punto de partida aquí es entender con qué materiales estamos jugando. Hay una diferencia abismal entre lo que la física llama hierro duro y hierro blando. El hierro duro es ese material que una vez que lo magnetizas se queda así permanentemente. De ahí salen los imanes permanentes. En cambio, el hierro blando pierde su magnetismo casi en el mismo instante en que le quitas la energía. Ah, y un apunte súper importante para el examen. Estas etiquetas de duro y blando no tienen absolutamente nada que ver con la dureza física o la resistencia del material. Solo describen su capacidad para retener ese magnetismo. Y justo aquí es donde el hierro blando se convierte en una estrella. Si enrollamos un cable conductor alrededor de un núcleo de hierro blando y le metemos corriente eléctrica, tenemos un electroimán. Lo que hace que esto sea una auténtica genialidad para la aviación es el control absoluto que nos da. Podemos ajustar la fuerza del campo magnético con una precisión milimétrica, simplemente cambiando la intensidad de la corriente. Y si cortamos la corriente, el magnetismo se esfuma al instante. Tercera sección, relés, los interruptores de control. Vamos a ver cómo estos electroimanes son, literalmente, los que evitan que nos electrocutemos al manejar la aeronave. Volviendo a la gran pregunta del principio, ¿cómo arrancamos ese pedazo de motor de forma segura? Pues la respuesta es el relé. Cuando activamos el circuito de control de bajo voltaje, este le da vida a un pequeño electroimán que atrae un brazo metálico y cierra los contactos del circuito de alto voltaje. Si cortamos la corriente, un resorte vuelve a abrir los contactos. Así de simple y así de efectivo. Gracias a esto, esos voltajes altísimos se mantienen bien lejos de la cabina. Sección 4. Solenoides. Dejamos atrás los circuitos de control y pasamos a la maquinaria de trabajo mecánico pesado. A ver, el solenoide utiliza exactamente el mismo efecto electromagnético que el relé, pero tiene un as en la manga en su diseño. El núcleo ferromagnético en sí no está fijo, se puede mover. Entonces, al aplicarle corriente, la bobina succiona el núcleo hacia su interior, tirando de un actuador para hacer trabajo físico puro y duro, como podría ser abrir una válvula de combustible. En cuanto apagamos la corriente, un resorte hace su trabajo y devuelve el núcleo a su sitio. Y llegamos a una distinción clave, de esas que caen sí o sí en el examen. Imaginad al relé como el oficinista de cuello blanco. Usa un núcleo fijo única y exclusivamente para cerrar o abrir interruptores eléctricos. En cambio, el solenoide es el trabajador de cuello azul. Tiene que mover su núcleo para realizar un trabajo mecánico, pesado y físico, como por ejemplo conectar con fuerza bruta el motor de arranque a la batería. Quedaos con esa diferencia. Llegamos a la quinta y última sección. Inducción electromagnética y energía.
el concepto más dinámico de todo este análisis, donde vemos cómo aprovechar estos campos para generar energía eléctrica de verdad. Aquí es donde entra en juego la fuerza electromotriz, o FEM. Pero hay una condición innegociable, grabáosla a fuego. El cable conductor tiene que cortar físicamente las líneas de flujo magnético. Es decir, si el conductor simplemente se mueve en paralelo a las líneas, como paseando a su lado, no pasa absolutamente nada, cero. Tiene que haber un movimiento transversal. Hay que cruzarlas para poder inducir voltaje. Esta es, sin duda, la regla de oro del flujo de energía. La dirección en la que va a fluir esa corriente inducida está atada directamente a la dirección en la que movamos físicamente el conductor. Esto no es magia, es convertir energía mecánica pura en energía eléctrica. Si el movimiento físico se detiene, se acabó. Lo que se lava, el voltaje inducido cae a cero en el acto. Vale, para consolidar todo esto vamos a repasar los 5 puntos innegociables que hay que dominar para el examen ATPL. 1. Toda corriente produce un campo magnético. 2. Cuanta más corriente, mayor es la fuerza magnética. 3. El solenoide mueve un núcleo para hacer trabajo mecánico. 4. El relé usa un núcleo fijo simplemente para accionar interruptores eléctricos. Y 5. La inducción exige que el conductor cruce perpendicularmente el campo magnético. Pues bien, ya sabemos que la inducción convierte energía mecánica en eléctrica y que es un proceso completamente reversible, o sea que la electricidad también puede generar movimiento. Y con esto en mente os dejo una pregunta para darle un par de vueltas. ¿Cómo podríamos aprovechar un flujo continuo de electricidad para generar un movimiento mecánico rotatorio incesante a bordo de nuestra aeronave? Entender esa reversibilidad es la clave maestra de todos los motores eléctricos. Pero bueno, esa fascinante pieza de ingeniería la dejaremos para nuestro próximo análisis. ¡Hasta la próxima!